Mi nombre es Andrea Salazar y estudié periodismo en la Universidad de Valparaíso. Aunque en este país en 1982 ser estudiante y futura reportera no es tarea fácil, fue una época convulsa bajo un régimen que aplastaba la libertad de expresión, que censuraba toda noticia que se oponía a la versión oficial, pero yo crecí escuchando historias de injusticias y silencios impuestos y he decidido no quedarme de brazos cruzados. Aún así, nunca imaginé que mi pasión por descubrir la verdad me llevaría a un auspicio, un edificio enclavado en un sector. El costero de la región del Valparaíso había sido abandonado hace algunos años y pocas personas hablaban de él. Sus muros dicen que albergaron un hospital psiquiátrico que cerró misteriosamente sin que se dieran explicaciones claras a la comunidad. Se rumorea que ahí dentro ocurrieron cosas terribles, desde experimentos ilegales hasta torturas disfrazadas de terapia. Fue ese murmullo de experimentos clandestinos lo que llamó mi atención. Había escuchado de centros de detención ocultos, pero jamás pensé que un psiquiátrico pudiera ser parte de un engranaje tan siniestro. Sin embargo, cuanto más indagué, más indicios encuentro de que algo oscuro sucedió tras sus paredes. Supe del hospicio por casualidad cuando entrevisté a un exfuncionario municipal que prefería mantener el anonimato. Me dijo que a finales de la década de 1970 un grupo especial tomó el control del lugar. Poco después, el hospital fue desalojado y clausurado por una excusa de mantenimiento, de la noche a la mañana, la gente ingresada en él desapareció. Algunos dicen que fueron trasladados a otros recintos, pero no hay registros oficiales que lo confirmen. Conforme leí archivos antiguos en la biblioteca de mi universidad, encontré referencias dispersas. Recordé el de prensa que anunciaba su inauguración en los años 30, unas cuantas notas breves sobre conflictos de presupuesto, y de pronto, silencio, nada explicaba el cierre definitivo, solo un inciso mencionaba el apodo como los lugareños lo bautizaron, el Hospicio de los Siete Ojos. Pero, ¿por qué ese nombre? Fue entonces que decidí investigar por mi cuenta. Logré contactar a un celador de lugar llamado Arnaldo. Él aceptó hablar conmigo si prometí no revelar su identidad completa. Acordamos reunirnos en un café apartado del puerto. Ahí, entre sorbos de té y miradas nerviosas, me contó retazos de lo que había vivido. Había una sección sellada donde llevaban a gente que no lo sabía, enferma, sino asustada. Los doctores vestían de blanco y había hombres de verde olivo vigilándome. Cerraron todo. Temía que también desapareciera esa preferencia directa. Me persiguió en sueños el pabellón de los 7 ojos. Decidí ver con mis propios ojos que quedaban de aquel hospital. Una mañana de noviembre reuní mi libreta, mi grabadora portátil, una linterna y el coraje que me quedaba. Tomé un bus hasta la zona costera del ex-hospital que me había descrito. Después de una caminata de 20 minutos por un camino polvoriento, aparecieron ante mis ojos unos muros descascarados y un portón oxidado que llevaba al rótulo hospicio. Las letras restantes habían caído, pero aún se distinguía esa palabra escalofriante. Era mediodía, sin embargo, el lugar parecía sumido en una penumbra constante. Salté el portón con cuidado de no engancharme la ropa. En el patio frontal crecía la maleza. Me sentí como una intrusa y el latido de mi corazón se disparó. Aunque la fachada del edificio mostraba ventanas selladas con tablones, había una puerta lateral entreabierta, parecía invitarnos o advertirnos. Tomé aire y finalmente crucé el umbral. Lo primero que noté fue un olor a humedad y encierro, un aroma a pasillo antiguo e incienso rano mezclado con el perfume inconfundible del abandono, las paredes, pintadas alguna vez de verde hospital. Oía grietas, un silencio opresivo dominaba el sitio. Encendí mi linterna y di los primeros pasos. A partir de ese momento, mi visión del mundo cambiaría para siempre. En el pasillo principal, los morales detenidos conservaban dibujos infantiles, sol, nubes, flores mal pintadas. Imaginé que era la sección menos riesgosa, tal vez donde convivían pacientes con trastornos leves. Me estremecí pensando que ahí habían vivido personas que por un motivo u otro el sistema marginó y olvidó. El suelo estaba cubierto de escombros ligeros, alguna que otra jeringuilla antigua. El eco de mis pasos resonaba como un tambor en el silencio.
Rondando las salas contiguas, me topé con antiguas camillas oxidadas, archivadores rotos en la pared, la inscripción, yo veo lo que tú no ves. El trazo parecía hecho con tiza o carbón. Me inquietó la frase, pues evocaba una advertencia, quizás alguien descubrió algo que no debía. Removí algunos papeles en un mostrador, pero solo encontré hojas sin importancia con fechas borrosas de la década pasada. Al fondo, un segundo pasillo me llevó a una escalera que descendía a un sótano. Dudé en seguir bajando ya que la oscuridad era más densa y el aire más viciado ahí. Recordé las palabras de Arnaldo, había un sector prohibido, sería ese. Tragué saliva y encendí la linterna con más fuerza. A medio camino noté unas manchas extrañas en la pared, parecían círculos dibujados con pintura oscura, 7 círculos dispuestos en fila. Cada uno tenía un punto en el centro, como un iris. Pensé, allí estaban los supuestos 7 ojos. A medida que iluminaba con la linterna algo, mi interior me decía que este símbolo era importante. Mi corazón latea con fuerza, por un segundo, quería escuchar un murmurio lejano, un susurro que podría ser el viento o algo más. Entré a una sala amplia, quizás una antigua sala de terapias grupales. El techo tenía filtraciones y la luz se colaba por una ventila iluminando en un rinconcito. Ahí vi un registro polvoriento, como una libreta grande de cuero con candado roto. Lo abrí con cuidado. Adentro había anotaciones médicas, pero la caligrafía era irregular, a veces con abrías y otros símbolos, caso 13b, transferido el 11 de septiembre del 79, diagnóstico, paranoia subversiva, terapia, aislamiento y electroshock, resultado incierto, subproducto, pesadillas y alucinaciones intensas. Solicito mantenerlo en el pabellón de los 7 ojos. Se me heló la sangre, paranoia subversiva. ¿Cómo se diagnosticaba la subversión política como paranoia? Crecía mi sospecha y quizás usaron el hospicio como centro de detención y tortura psiquiátrica. O tal vez para experimentos con disidentes políticos. El régimen militar era capaz de todo y esa idea me horrorizó. Seguí avanzando con la libreta. En mano, pasando páginas, encontré referencias constantes al pabellón 7. Había un diagrama que mostraba habitaciones selladas sin ventanas donde practicaban tratamientos extremos. Escalofrío tras escalofrío, bajé hasta el sótano, sentía que con cada escalón descendía una verdad mucho más oscura de lo que jamás se había imaginado. Este sótano estaba compuesto por un corredor largo con puertas de metal a ambos lados, como celdas acolchonadas. Algunas puertas estaban abiertas de par en par, otras cerradas con candados oxidados. El aire era irrespirable. Me tapé la nariz con mi pañuelo, encendí la linterna y las colchonetas en el interior de esas celdas lucían rotas, con espuma saliendo por los costados. Había un olor a orina añeja y moho impregnando el ambiente. En una de las celdas encontré un sillón de electroshock conectado, con cables que colgaban del techo. Estaba lleno de manchas indefinibles. Sentí náuseas. Mi instinto me dijo que algo atroz había pasado ahí, algo que trascendía la medicina legítima. Fue cuando de pronto escuché un ruido detrás mío, como un arrastre de. Me congelé en ese momento y apagué la linterna, temiendo que alguien o algo pudiera verme. Permanecí agachada tras un mueble volcado, agudizando el oído. Este arrastre se repetía muy lento. ¿Acaso había otra persona explorando el lugar? Un vagabundo, un militar o un paciente que nunca se marchó. Mi mente bullía y de pronto imaginé las posibilidades de que alguno de los internados tal vez hubiera quedado ahí atrapado, sobreviviendo con quién sabe qué. El terror y la compasión se mezclaron en mi pecho sigilosamente. Asomé la cabeza y un leve rayo de luz que se filtraba por el vano de una puerta rota me dejó ver una sombra humana moviéndose en la penumbra. Quise retroceder sin hacer ruido, pero mi pie tropezó con un pedazo de metal, emitiendo un clan que resonó como una explosión en aquel silencio. Aquella figura se detuvo en seco. Agarré la linterna y la apunté de golpe en su dirección. Allí estaba, a unos 8 m de distancia, un hombre delgado de pelo desgreñado y de ropas harapientas, con la mirada perdida. Sus ojos parecían enormes y
Enrojecida, su piel pálida evidenciaba un encierro prolongado. Abrió la boca y soltó un gemido, y sin pensarlo, corría hacia él para auxiliarlo. Era una mezcla extraña de adrenalina y miedo tranquilo. No te voy a hacer daño, le dije. Él giró la cabeza como si no me comprendiera y entonces balbuceó una frase que sonó como, no mire los ojos, y salió tambaleándose hacia el otro pasillo. Lo seguí unos pasos, pero avanzaba rápidamente y la oscuridad lo tragó en cuestión de segundos. Me quedé atónita. ¿Qué quiso decir con que no? Mirar a los ojos tras reponerme del susto. Continué mi recorrido, busqué una sala de control, un despacho médico donde pudiera hallar más documentos. Atravesé otro pasillo con puertas enumeradas y llegué a una habitación cerrada con llave. El forzador de madera era viejo, así que empujé con fuerza hasta que finalmente se dio. La sala apareció, una oficina, un escritorio, un archivero metálico y un par de gabinetes. Registré los cajones, hallé radiografías de cráneos, expedientes rotulados con sellos oficiales. Para mi consternación, muchos no tenían su nombre del paciente, sino código SOP2S9B. Leía extractos como de incrementar las escalas eléctricas para inducir estados de trance, el sujeto mencionaba frases en latín y experimentaba disus extrema. Sentí un escalofrío que me revolvió el estómago. Hacían experimentos con sustancias, electroshock y saber qué otras cosas. Todos eran métodos para extraer información o manipular mentes. Quizás en otro cajón encontré una carpeta sellada con el escudo nacional y la palabra confidencial en mayúsculas. Dentro había un documento titulado. El proyecto Siete Ojos describía una hipótesis que me pareció demencial: combinar tratamientos psiquiátricos con prácticas de sugestión profunda, presuntamente para curar conductas subversivas. Decía que en ciertos casos se invocaban arquetipos de temor para doblegar la voluntad del interior. Aquello rozaba el ocultismo y otra forma retorcida de psicología extrema. Empecé a grabar con mi pequeña grabadora, describiendo el lugar y leyendo fragmentos de los archivos. Estaba consciente de que era una bomba informática si podía sacar de ahí esos documentos, tendría una prueba sólida de las atrocidades cometidas en la dictadura, pero tenía que ser cautelosa, me estaba arriesgando a que los servicios de inteligencia me persiguieran sin enterarse de que poseía esta evidencia. Mientras hablaba en voz baja, el micrófono, algo hizo crujir el suelo detrás de mí. Giré, tensa, pero no vi a nadie, solo un viejo pasillo que se perdía en sombras. Recordé al hombre que había escapado balbuceando, tal vez me estaba observando desde algún recoveco, asustado de mí tanto como yo de él. Decidí salir de esa oficina a ver si encontraba rastro de aquel desconocido, pues suponía que podría darme un testimonio crucial. Caminé hasta el otro sector, donde el aire era más denso. Me topé con una puerta en la cual el pabellón C era el lugar clave. Froté la perilla y estaba cerrada con un cerrojo. Usé un fierro oxidado para forzar la chapa, tardando varios minutos en lograrlo. Finalmente, la puerta se dio con un chirrido que reverberó en las paredes. Dentro, una gran sala iluminada apenas por una claraboya rota y en las paredes dibujadas con pintura negra. Noté de nuevo los 7 círculos a modo de ojos, un escalofrío me recorrió la piel. Al centro había camas metálicas con correas y en las esquinas extraños dispositivos que parecían cámaras de vigilancia antiguas, había lentes rotos o arrancados. De pronto, una puerta se abrió sola al fondo, quizás empujada por un aire que no percibí. Entré en esa especie de celda y en el acto me arrepentí. Era pequeña, con paredes acolchadas, en ellas había símbolos trazados con algún líquido seco. Tal vez se trataba de sangre. Al iluminarlos con la linterna, me pareció ver rostros sufrientes. Pensé que eran alucinaciones de mi mente cansada hasta que distinguí con claridad la silueta de un ojo con 7 pupilas en un abismo que me estaba mirando fijamente. De pronto, me sentí mareada, un zumbido intenso me golpeó los oídos y casi caigo al suelo. Fue como si aquel símbolo me estuviera enviando una vibración malévola. Logré reponerme y retroceder, pero mis manos estaban temblando. ¿Qué era lo que habían hecho aquí? ¿Una especie de ritual? ¿O algo parecido? Salí tambaleándose. Se meten en tu cabeza.
Se llevó las manos a la cara, arañando como si quisiera sacarse algo de los párpados. De pronto, un espasmo lo recorrió y se echó a correr. Lo seguía la carrera, pero giró en su esquina, al alcanzarlo, ya no estaba. Me encontré, en cambio, con un ventanal roto que daba al exterior. Quizás se había escapado por ahí. Quise alcanzar la ventana para salir también, pero un ruido estremecedor retumbó en el interior, como un golpe tremendo que provenía de las profundidades. Un eco se propagó por los corredores y casi sentí que el edificio respiraba. Me pregunté si no habría más gente ahí dentro, el pánico me hizo pensar que era hora de escapar. Tenía suficientes fotos y notas, tenía la grabadora con evidencias. Sí, debía marcharme antes de arriesgar mi vida o la cordura, o eso era lo que creía mientras corría. Al girar en un pasillo, me topé con una puerta abierta que no recordaba. Al asomarme, descubrí un laboratorio improvisado con anaqueles llenos de frascos polvorientos y un escritorio repleto de carpetas en el centro. Había algo parecido a un tanque de aislamiento como los usados en la terapia sensorial. El pánico me decía que me fuera, pero mi instinto periodístico me decía que debía echar un último vistazo. Atravesé la puerta y sentí un aire gélido. De pronto percibí un susurro, casi un aliento junto a mi oído: si te quedas, verás más de lo que quieres. Me quedé sin hallar a nadie. Un escalofrío me perforó. Entonces mi linterna iluminó el tanque y uno de sus costados estaba abollado como si alguien lo hubiera golpeado violentamente desde dentro en la tapa pintada en rojo. Había otro siniestro 7 ojos. Intenté abrir uno de los cajones de Oreo, pero estaba atascado. Miré con fuerza y se rompió la madera y cayó al suelo un fajo de papeles sueltos y una foto, la cual mostraba un hombre de bata blanca junto a 2 personas con uniforme militar. Las mujeres que parecían de fondo parecían sedadas o inconscientes. Reconocí al hombre de la bata por otros recortes, era un médico psiquiatra vinculado a DINAA, uno de los organismos represivos. Tragué saliva y tenía la PR definitiva. En ese momento, un golpe seco resonó en el pasillo. Sentí pasos fuertes como botas. Apagué la linterna y contuve la respiración. Mi mente se desboca, militares, guardias, un fantasma, lo que fuera, no quería descubrirlo. Tomé los papeles y la foto, los metí en mi bolso y a toda prisa salí de la sala de puntillas, intentando no hacer ruido, oscuras hacia la escalera principal, palpando la pared para orientarme. Mi única idea era volver a la puerta lateral por la cual había entrado. Las sombras se alargaban como brazos que querían aferrarme. Escuchaba latidos en mis sienes y un zumbido que me recordaba las historias de aquel supuesto monstruo mental. Finalmente, divisé la luz tenue proveniente del exterior por la rendija de la puerta. Corrí sin mirar atrás, y en pocos segundos, salté el portón. El corazón estaba a punto de salirse de mi pecho. Una vez fuera, el aire fresco me hizo llorar de alivio. Me alejé sin volver la vista con la extraña sensación de haber escapado de una madriguera del infierno. Llegué a mi pensión con los zapatos llenos de polvo y el alma llena de miedo. Encerré mi habitación, revisé la grabadora. Aunque la voz me temblaba tanto que la narración salía entrecortada, revisé las fotos que logré tomar con mi pequeña cámara. Tenía imágenes de los documentos, algunos espacios claves del hospicio, los símbolos pintados de 7 ojos, era suficiente para armar un reportaje explosivo. Pero sabía que el simple hecho de poseer esta evidencia me ponía en peligro. Vivíamos bajo un régimen que perseguía a quienes denunciaban sus crímenes. Debía decidir cómo difundirlo. Contacté a un profesor de la universidad que simpatizaba con la oposición. Le mostré el material y su rostro se desencajó. Reconoció un par de nombres oficiales del régimen, me advirtió que publicarlo podría costarme la vida. Aún así, creía que la verdad merecía salir a la luz. Semanas después de mi escapada del hospicio, por las noches tenía pesadillas. Me veía encerrada en aquella celda, rodeada de ojos que me miraban y me susurraban mi nombre. A veces escuchaba que el hombre que me decía que no mirara sus ojos me despertaba entre sudores fríos. Sin embargo, la determinación de exponer lo vivido se mantenía.
Tal vez no pueda hacerlo en un gran medio oficial, pero hay canales clandestinos y periódicos de incidentes que podrían publicarlo. Sabía que era peligroso, pero también que callar perpetuaba la impunidad. Arnaldo, el ex celador, aceptó testificar de forma anónima. En lo que respecta al hombre que divagaba por los pasillos, nadie más lo ha visto. Una parte de mí sospechaba que seguía rondando por ahí, poseído por el trama. Un influjo siniestro me preguntaba cuántas personas más quedarían atrapadas de esa manera, cuántos experimentos inhumanos se habían realizado unas semanas antes de publicar el artículo. El medio donde iban a hacer los errores repentinamente me recomendó que desistiera y no solamente recibí recomendación de ese medio. Tanto el exalumno, mi maestro y yo fuimos amenazados. Si bien queríamos mostrar la verdad, es que no se pudo. Cuando te encuentras luchando contra un régimen, simplemente te atan las manos y ahí decides si es más importante el decir la verdad o conservar la vida y la de tu familia y seres queridos. Todas las pruebas fueron recogidas y estuvimos bajo investigación y observación durante bastante tiempo, hasta que finalmente se dieron cuenta de que no íbamos a hacer nada más y así pasó. No hicimos absolutamente nada, solo quedan estas palabras, pero bien pudieran pasar por un relato cualquiera.